Entonces ahora vamos a ir más allá del ejercicio y vamos a ver cómo sería calcular los elementos, probabilidad y dibujar diagrama de Venn del evento A unión C. Este símbolo de aquí, como una U mayúscula, significa unión y lo vamos a leer como si fuera una O. Entonces, ¿qué significaría nuestro problema A unión C? Pues significaría que puede salir, como aquí tenemos, significa que puede salir el número 4 o puede salir un número múltiplo de 3. Entonces aquí tengo los conjuntos. Recuerden que A es 4 y C puede ser 3 o 6. Entonces, ¿cuál sería A unión B? Perdón, ¿cuál sería A unión C? Simplemente vamos a unir, como dice aquí, los elementos en un solo conjunto. Entonces vamos a primero empezar con el 3, después con el 4 y después con el 6. Y aquí los vamos a escribir. Sería 3, 4, 6. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de la unión A unión C? Es decir, ¿cuál es la probabilidad que salga el número 4 o que salga un múltiplo de 3? Entonces, esto va a ser igual a los casos favorables, que son 3, entre los casos totales. Y como esto nos da 0.5 y esto nos da 0.5, que en porcentaje es el 50%. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser el diagrama de Venn? Dibujamos nuestro conjunto universal y vamos a ver qué. Entonces, a ver si escribimos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esta forma. Vamos a ir dibujando cuál sería el conjunto A. Se fijan, A solamente era el 4, entonces aquí va a ser este de aquí, va a ser el conjunto A. ¿Cuál sería el conjunto B? Perdón, ¿cuál sería el conjunto C? El C sería 3 y 6 nada más, entonces sería más o menos así. 3 y 6, que sería el C. Sería todo este de aquí. El conjunto A unión C. Ese sería para la unión. ¿Qué pasaría si queremos calcular ahora una intersección? Por ejemplo, B intersección C. Vamos a recordar que la C la vamos a leer como si fuera una I. Entonces, recordemos que los elementos de 2, de B y de C son 2, 4 y 6, y de C 3 y 6. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la intersección de estos dos? Pues simplemente vamos a ver cuál de estos elementos se repite en los dos. Entonces, si se fijan, el 2 solamente está en B, el 4 solamente está en B, el 6 sí está en C y el 3 no está. Entonces, simplemente vamos a anotar aquel elemento que se repite en los dos. Entonces, aquí sería nada más el elemento 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? B intersección C, pues va a ser igual a, este ya lo habíamos calculado, que era 1 sobre 6, 0.166. Y esto en porcentaje es 16.66%. Y en nuestro problema, ¿qué significaría ese porcentaje? Pues significaría que tiene que salir un número par y tiene que salir un múltiplo de 3. Tienen que pasar los dos, por eso siempre la probabilidad es menor. A este de aquí, por ejemplo, en donde se unieron dos eventos. Y vamos a ver cómo sería el diagrama de Venn. Dibujamos nuestro
conjunto universal. Y escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de esta forma. Y vamos a recordar que el evento B era 2, 4 y 6. Entonces aquí lo voy a dibujar. Todo este de aquí, 2, 4, 6, es el evento B. Y el evento C era 3 y 6. Entonces va a ser aquí el C, 3 y 6. Entonces, ¿cuál es el evento B intersección C? Entonces, ¿dónde se cruzan esos dos eventos? Pues nada más va a ser aquí, en 6. Entonces, ese de ahí va a ser el evento B intersección C. Ahora si nos preguntaran la diferencia B menos C, ¿cómo podríamos calcularla? Aquí voy a borrar este. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la diferencia? Entonces, por ejemplo, B menos C. Tenemos aquí los eventos B y C. B recordemos que es 2, 4 y 6, C, 3 y 6. Entonces, ¿cuál sería el evento B? Le vamos a quitar los de C. Entonces, si se fijan, el 2 no lo quitamos, lo dejamos igual. El 4 lo quitamos, pues no, lo dejamos igual. El 6 sí lo vamos a quitar porque sí está en C. Entonces ya nada más va a quedar así. 2,4. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de B menos C? Pues simplemente serían 2,4. Y su probabilidad, pues nuevamente tenemos que es la probabilidad de B menos C, que es igual a 2 entre 6. Y esta ya también la habíamos calculado, que es igual a 0.3333. Y es el 3.33%. ¿Y cómo quedaría nuestro diagrama de Venn? Quedaría de la siguiente manera. Dibujamos nuestro conjunto universal y voy a colocar así los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nuestro conjunto B, recordemos que es 2, 4 y 6, son los números pares, entonces aquí los voy a dibujar. 2, 4 y 6 es el B. Y el C es 3 y 6, entonces los vamos a dibujar con otro color, que sería el 3 y el 6. Aquí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que al conjunto B, que es este de aquí, le vamos a quitar los elementos que están acá. Entonces, ¿cuál va a ser el conjunto que nos quede? Pues es este de acá, el que sobró. Sería 2 y 4. Y este sería el conjunto B menos C. Y para finalizar vamos a ver qué significa precisamente ese A menos C. Pues como vemos en nuestro problema, A menos C significa que es que salga un número par menos que salga un múltiplo de 3. Entonces que salga un número par pero que no sea múltiplo de 3. Y estos serían el resultado 2 y 4. Y por último vamos a ver el complemento. ¿Qué significa cuando nos preguntan así? Por ejemplo, A y una C, que significa aquí complemento. Entonces para A complemento vamos a necesitar recordar sus elementos y también los elementos del conjunto universal. Esto es los elementos
las posibilidades que nos pueden salir al lanzar el dado puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para sacar A complemento tenemos que determinar qué elementos del conjunto universal no tiene A. Entonces, podría ser el 1, el 2, el 3, el 4 no porque sí está en A, el 5 y el 6. Entonces, todos los demás elementos que no están en A los vamos a escribir aquí. Y todo esto de aquí va a ser el complemento. Entonces, todos los elementos que no están en A y que pertenecen al conjunto universal. Entonces vamos a ver cuál es su probabilidad. Pues la probabilidad de A complemento va a ser igual a, ¿cuáles son los casos favorables? 5 sobre los casos totales, que son 6. Entonces, al realizar la división, nos va a quedar 0.8333. Tomamos 3 decimales y en porcentaje nos va a quedar que es el 83.33%. Y para el diagrama vamos a ver que teníamos que el conjunto universal es este. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces todo ese de ahí es el que habíamos dicho que era U. Entonces todo este es U. ¿Y cuál es A? Habíamos dicho que A nada más era 4. Entonces este de aquí solamente es A. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro A complemento? Pues A complemento son todo lo demás, que sería todo esto de aquí, que sería A complemento, todos los otros números que no están en A. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video.